Bienvenidos a Secreto Ley de Atracción. Es fascinante y a la vez, digamos, un poco trágico observar un fenómeno que vemos repetirse sin fin en el mundo moderno. Sí, es algo de todos los días. O sea, la inmensa mayoría de las personas trabajan hasta el agotamiento absoluto. Se esfuerzan incansablemente, madrugan, lo dan todo en sus empleos, sacrifican su salud y aún así existe esta sensación generalizada de que la vida, de alguna manera, está yendo en su contra. Es como si estuvieran corriendo sobre una caminadora. Literal. Una caminadora que cada vez va más rápido, elevando la inclinación, pero sin avanzar un solo centímetro hacia la vida que realmente desean. Y el problema central es que vivimos inmersos en una cultura que de plano aplaude ese nivel de agotamiento. O sea, nos han vendido una mentira monumental desde hace siglos. Esta idea de que la realidad es algo duro, ¿no? Roca sólida, un bloque de mármol rígido e inamovible que obligatoriamente debe ser esculpido a base de sangre, sudor y lágrimas. Se ha glorificado tanto la lucha que la sociedad asume que si no hay un nivel insoportable de sufrimiento de por medio, pues el éxito o la riqueza simplemente no son legítimos. Pero fíjate que cuando analizamos los principios de cómo funciona verdaderamente la percepción, la psicología profunda e incluso la física cuántica, surge un paradigma completamente distinto. Completamente. Es otro mundo. La realidad no se comporta como una roca rígida contra la cual hay que estrellarse a diario. Se parece mucho más a un espejo. Un espejo. Pensemos en lo absurdo que es intentar cambiar un reflejo interviniendo directamente sobre el cristal. Es como si alguien se levantara por la mañana, se mirara al espejo, viera que está despeinado y, en lugar de pasarse el peine por su propia cabeza, intentara peinar el reflejo en el vidrio. Tal cual. Genera una frustración inmensa, raya el cristal, gasta energía, pero el reflejo por pura lógica no va a cambiar jamás. Y bueno, la misión de nuestra exploración de hoy es justamente mostrar la mecánica detrás de esa transición. Cómo dejar de pelear contra el espejo y pasar a ser el arquitecto de la propia existencia. No se trata de magia barata, sino de comprender cómo entrenar a la realidad para que responda de forma automática y magnética. Y para dejar de pelear contra ese reflejo, pues el primer paso lógico es entender cómo procesa la información la realidad. Así es. Y en la era moderna, la comparación más precisa es ver la realidad física como el algoritmo de una red social. A ver, vamos a desempacar esto, porque la idea del algoritmo suena bien en teoría, pero genera dudas. O sea, ¿cómo se traduce exactamente la realidad física a un código de programación social? Bueno, quienes nos escuchan saben perfectamente cómo operan las plataformas digitales. Si un usuario abre su aplicación y se detiene 3 segundos adicionales a ver videos de tragedias, crisis económicas o contenido que genera miedo, el algoritmo detrás de la pantalla toma nota inmediatamente. Claro. El código no tiene moralidad. Cero moralidad. No juzga si esa información es dañina o constructiva para la salud mental. Simplemente registra que la atención está puesta en ese tipo de estímulo y decide entregarle más de lo mismo para mantenerlo conectado. Y al cabo de una semana, el muro completo de esa persona es un catálogo de caos que le convence de que el mundo es un lugar aterrador y sin oportunidades. Totalmente. Entonces, el universo físico opera bajo la premisa de la atención sostenida. Pero aquí es donde tengo que intervenir con un escepticismo necesario. Adelante. Si la realidad funciona como un algoritmo que simplemente entrega más de lo que uno pide, ¿por qué la gente que visualiza ganar la lotería todos los días o que repita 1000 veces que quiere dinero, sigue ahogada en deudas? Es la contradicción clásica. O sea, la gente afirma querer prosperidad, pero el algoritmo parece ignorarlos. Pasan el 90% de su tiempo preocupándose por las cuentas. Y la respuesta es que el universo no procesa el lenguaje verbal, ni los deseos superficiales. El universo procesa frecuencias vibratorias. Que se traduce en cómo se siente el cuerpo, ¿no? Exactamente. En términos biológicos y psicológicos, se traduce en el estado del sistema nervioso. La gente dice quiero prosperidad financiera, pero pasan casi todo su día con un nudo en el estómago, angustiándose por las deudas y sintiendo terror al pagar una factura. Claro, el algoritmo de la realidad no lee la afirmación positiva, lee el terror visceral. Tal cual. Esa sensación de terror es el verdadero clic en el algoritmo. La atención profunda está puesta en la escasez.
Y el mecanismo neurológico detrás de esto es el sistema activador reticular ascendente, o SARA, en el tallo cerebral. El famoso SARA. El cerebro humano recibe millones de bits de información por segundo, pero solo puede procesar conscientemente unos pocos. El SARA actúa como el portero de un club exclusivo. Decide qué información deja pasar basándose en las creencias y emociones dominantes. Entonces, si el sistema nervioso está programado con miedo a la escasez, el SARA simplemente oculta cualquier oportunidad de negocio o idea creativa. Exacto. Solo permitirá que la persona vea más facturas y más crisis. O Jenkins a la estructura interna de lo que ya se asume como verdad. ¡Wow! Esto me hace pensar en una analogía perfecta. La dinámica de un entrenador de perros. A ver. Imagina a alguien intentando entrenar a un cachorro muy enérgico. Es imposible lograr que el animal obedezca si el entrenador le grita «siéntate», a los 2 segundos se desespera y le dice «ven», luego quieto y finalmente lo regaña por moverse. El pobre perro entra en colapso. Exacto. Entra en un estado de confusión total, se estresa y termina destruyendo el jardín. El entrenamiento exitoso requiere repetición, claridad impecable, paciencia y recompensa. Y esa es la mecánica exacta de la mente subconsciente. No sirve de absolutamente nada meditar 5 minutos por la mañana visualizando paz y riqueza para luego pasar las siguientes 15 horas quejándose de la economía. Totalmente inútil. El entrenamiento de la realidad no es un evento aislado de 10 minutos, es un estado continuo. La coherencia tiene que sostenerse. Pero sostener esa coherencia es donde casi todos fallan. Y esto nos lleva a algo clave. ¿Qué pasa cuando alguien se esfuerza demasiado por conseguir algo? Ahí es cuando se activa la ley de la no resistencia. Porque la ansiedad y la desesperación por lograr un objetivo son, estructuralmente hablando, declaraciones de ausencia. Quien está desesperado por conseguir dinero, a nivel neurológico está gritando «no lo tengo». Y el espejo simplemente refleja ese estado de carencia. Genera un bucle donde cuanto más fuerte se empuja con desesperación, más resistencia opuesta se crea. Si se presiona la realidad desde el miedo, la realidad devuelve una muralla. Y fíjate que, observando la naturaleza, queda clarísimo que este sobreesfuerzo es una invención puramente humana. Completamente. O sea, la hierba en un campo no se tensa ni suda intentando crecer con todas sus fuerzas, simplemente crece. Los planetas no están exhaustos tratando de mantener su órbita. Siguen la ley del mínimo esfuerzo. Así es. Y para ilustrar el punto de por qué es vital soltar el control del cómo, me gusta usar la analogía del restaurante. Esa es muy gráfica. Imagina ir a cenar a un buen lugar. Alguien se sienta, analiza el menú y decide qué quiere comer. Cuando hace su pedido con claridad, ese es el qué. El trabajo está hecho. Pero imagina que, justo después, esta persona entra en pánico, irrumpe por la fuerza en la cocina y se pone detrás del chef a vigilar cómo corta cada cebolla, cuestionando la temperatura del horno y agarrando los sartenes. Sería un caos total. Lo único que lograría sería retrasar la cena horas, irritar al personal y hacer que la comida se queme. Literalmente. En esta dinámica, el trabajo de quien pide es definir el qué. El cómo se cocinan los ingredientes es el trabajo del chef, de la realidad. Y cuando alguien intenta forzar a intervenir en cada pequeño detalle de cómo debe llegarle una oportunidad, se está metiendo en la cocina del universo. Creando bloqueos masivos. Exacto. Pero ojo, es crucial aclarar una posible confusión aquí. Soltar el cómo no significa caer en la inacción total. No es sentarse a esperar que una maleta llena de dinero caiga por la chimenea. Claro, eso es letargo, no es fluir. La diferencia fundamental radica entre la acción desesperada y lo que se conoce como acción inspirada. Es la diferencia entre remar contra la corriente hasta el agotamiento o simplemente ajustar las velas para que el viento haga el trabajo. O sea, en la acción inspirada hay movimiento, se toman decisiones, se hacen llamadas, pero todo fluye sin fricción. No hay sensación de estar derribando muros a cabezazos. Porque las acciones están guiadas por la intuición, no por un sistema nervioso desregulado. Ahora, el desafío gigantesco es cómo se llega a ese nivel de confianza radical para poder soltar el control. Porque no puedes simplemente decidir no tener miedo si tu sistema operativo interno está infectado de ansiedad. Si todos están plagados de virus informáticos instalados en la infancia. Creencias limitantes tremendas. Un niño escucha frases como «el dinero es sucio» o «solo se sobrevive rompiéndose la espalda trabajando».
y las absorbe sin cuestionar. El subconsciente es una máquina de ejecución, no debate. Simplemente toma esas creencias como código fuente y las ejecuta al pie de la letra. Y la realidad, a través del SARA, obedece ciegamente. Por eso repetir afirmaciones positivas frente al espejo a las 3 de la tarde rara vez funciona, ¿verdad? Se siente falso, como mentirse a uno mismo. La mente consciente actúa como un guardia de seguridad fuertemente armado que rechaza esa información en estado de vigilia. Entonces, aquí viene el ejercicio de valor para quienes nos escuchan. ¿Cuál es el método exacto para reprogramar esto sin que el guardia nos bloquee? Hay que aprovechar los cambios de turno de ese guardia, cuando se queda dormido. Es decir, los minutos justo antes de quedarse profundamente dormido por la noche y los instantes inmediatamente posteriores a despertar. La famosa fase hipnagógica. Exacto. La actividad cerebral baja a ondas alfa y teta. Ahí, la barrera analítica es mínima. Se debe instruir a la mente para sumergirse por completo en la sensación del deseo ya cumplido. Pero ojo, esto es vital. No se trata solo de ver imágenes planas, como mirar una pantalla a lo lejos. No, la plasticidad neuronal requiere intensidad. Hay que involucrar los sentidos. Si el objetivo es vivir en una casa nueva frente al mar, hay que sentir la textura metálica de las llaves en la mano, escuchar el crujido de la puerta, oler el café recién hecho. Y el elemento maestro es la emoción. Experimentar una gratitud profunda en el presente. La certeza biológica de que el evento está ocurriendo en ese preciso instante. Lo fascinante aquí es que, con esta repetición cargada de emoción, el cerebro empieza a construir nuevas autopistas neuronales. El pensamiento positivo deja de requerir esfuerzo. Se vuelve el estado por defecto. Sintoniza la radio interna para buscar oportunidades en automático. Y una vez que el nuevo software está instalado, el mundo exterior comienza a enviar ecos. Las famosas señales o sincronicidad. Que de pronto ocurre una coincidencia aparente, una llamada inesperada o un libro que cae de la estantería con la respuesta exacta. Y el error fatal es descartarlos como mero azar. Para ilustrar cómo manejar estas señales, podemos usar la analogía del asistente eficiente. Me parece una analogía poderosísima. Imaginemos que la realidad es como un nuevo asistente administrativo en una oficina. Si este asistente hace un pequeño esfuerzo inicial, como organizar unos archivos, y se le celebra y agradece efusivamente, ¿qué pasa? Pues el asistente se motiva a niveles extraordinarios. Querrás superar expectativas constantemente. Así es. Pero si se ignora ese pequeño esfuerzo o se le critica porque la carpeta no era del color correcto, el asistente deja de esforzarse y hace lo mínimo. O sea, si la realidad nos manda una monedita y decimos que eso no es el $1.000.000 que queríamos, la realidad corta el flujo. Literalmente. Por eso, el acelerador aquí es la gratitud radical. La gratitud cierra la brecha entre el deseo y la posesión material, tratando a la realidad con asombro para que ésta responda con milagros. ¡Wow! Llegando a la síntesis de este análisis, queda claro que entrenar a la realidad no es un evento aislado de fin de semana, es un estilo de vida completo. Es abandonar el esfuerzo bruto y abrazar el desapego y la intención clara. Pasar de ser espectador pasivo a director de la película. Dejar que el chef trabaje tranquilo en los cómo mientras nos enfocamos en el qué y reprogramamos nuestra mente. Y para anclar esto, quiero dejar a la audiencia con un pensamiento provocador final para reflexionar a solas. A ver. Si comprendemos que cada evento de la vida actual es solo el eco retrasado de pensamientos y frecuencias pasadas, ¿qué tipo de realidad física está construyendo exactamente en este milisegundo el estado de ánimo que se tiene justo ahora? Una pregunta que derriba cualquier excusa y obliga a asumir la responsabilidad absoluta del presente. Fascinante. Y bueno, a quienes están listos para dejar de remar contra la corriente violenta, es el momento de hacerse presentes. Por favor, dejen un me gusta en esta inmersión, es vital que se suscriban al canal y sobre todo compartan el video con alguien que necesita con urgencia dejar de luchar contra el cristal del espejo. Sí, compártanlo porque es información que cambia vidas. Y como anclaje final, no olviden dejar un comentario abajo específicamente escribiendo la frase «Mi realidad me obedece ahora». Escribir esto es una acción motora que fija esta intención en el subconsciente. Ha sido un verdadero privilegio. Aplíquen lo aprendido hoy mismo y nos vemos en el próximo análisis.